pregunta necia, ¿oíste hablar del cambio climático? Sí, claro, miles de veces. Y de lo que hay que hacer para zafarnos, también, cientos de veces por lo menos. Y de si lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien, eso tal vez no tanto. Y eso que está en la ley, tenemos una ley general de cambio climático que nos garantiza un medio ambiente sano, siempre que se cumplan políticas públicas de adaptación al cambio climático y de mitigación de gases de efecto invernadero. Eso es trabajo del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el INEC, que creó esa propia Ley General de Cambio Climático, pero también es trabajo de los otros niveles de gobierno, desde el Ejecutivo hasta los municipios y sus políticas públicas, y francamente es trabajo de los millones de mexicanos que vivimos aquí en este país. Hoy, en simbiosis con las ciencias del ambiente y con las leyes, Amparo Martínez nos va a ayudar a entender, a explorar más bien qué sabemos de lo que echamos nosotros a la atmósfera, no solo qué, cómo y crucialmente de dónde viene eso que echamos y de qué también se lleva ese diagnóstico con otras políticas públicas del propio gobierno. Primero, Denise Flores trata de entender cómo es que reaccionamos los ciudadanos a 3 décadas de, sí, otra vez lo mismo, cambio climático. Donald Trump no está tan convencido de su existencia, pero la comunidad científica sí, y la propia sociedad también. Y eso es gracias a la evidencia que existe. Nos referimos al cambio climático, ese gran problema que afecta a la humanidad y que, sin embargo, no todo mundo parece estar apoyando la causa. ¿Cómo nos involucramos? Y sobre todo, ¿cómo convencemos a la sociedad mexicana de que su participación es fundamental? Si bien gran parte de los mexicanos perciben al cambio climático como un asunto que debe resolverse, esto no significa que lo comprendan del todo, ni que busquen o realicen acciones para enfrentar el problema, lo que a su vez puede estar relacionado con la complejidad del fenómeno, combinándose con la difusión poco precisa de sus causas y sus efectos. Esta fue una de las conclusiones de un estudio reciente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Entonces, ¿qué mensaje están recibiendo los ciudadanos? ¿No se está haciendo lo suficientemente claro al respecto? Cuando hablamos de los ciudadanos, generalizamos demasiado. En los ciudadanos, pues hay niños, hay adultos mayores, hay población rural, urbana, hay población de diferentes niveles socioeconómicos, niveles educativos. Creo que lo que nos hace falta es diversificar esos mensajes. Muchas veces, por ejemplo, damos un mensaje muy general y son hasta contradictorios los mensajes que mandamos. Te voy a poner un ejemplo. Si la autoridad dice, oigan, a todos les llamamos a ahorrar agua, ¿cómo va a tomar esto una población que no tiene acceso al agua? En donde no hay llaves que abran y salga, que están cargando las señoras, la población, incluso los niños, el agua de un lugar a otro. No le significa absolutamente nada ese mensaje, al contrario, inclusive puede llegar a ser un poco ofensivo el pensar que en otros lados están desperdiciando agua cuando uno la tiene que estar cargando por a lo mejor varios kilómetros. Y de hecho, un estudio del Pew Research Center revela que la principal preocupación de la población es cómo va a afectar el cambio climático la disponibilidad del agua en nuestro país. Una preocupación válida, ya que algunos estudios han planteado un escenario probable en el que el incremento de la temperatura y la variación de la precipitación, como la lluvia, podrían tener un efecto negativo en la disponibilidad del agua. Sin embargo, ¿es necesario remarcar los mensajes sobre la amenaza o el riesgo que representa este fenómeno? Puede que la respuesta sea no. Joseph Reiser y Graham Bradley de la Universidad Griffith en Australia han investigado ampliamente la literatura sobre el tema. Ellos argumentan que si bien existen estudios que hablan sobre una eficacia relativa del miedo, hasta la fecha no se ha demostrado su efectividad en el caso particular del cambio climático, e inclusive puede ser contraproducente. Lo que sí es necesario, sugieren, es alertar sobre los impactos probables, pero evitando los intentos deliberados de provocar miedo, que en muchas ocasiones van acompañados de imágenes inquietantes mezclados con autoridad científica. Entonces, si apelar al miedo no es el camino, ¿cómo le hacen los que se dedican a comunicar mensajes con fines de convencimiento? Los comunicólogos explican que para crear un mensaje es necesario tener un objetivo claro y conocer al público meta, pero para lograr la participación es necesario asociar estos mensajes con actividades concretas y personales con las que el público puede establecer un vínculo. Algunos de los errores que se cometen normalmente las organizaciones de la sociedad civil es que se lanza el mensaje y aunque la gente quiera participar, en realidad no sabe bien cómo hacerlo.
El tener un cartel que hable de la causa no es suficiente. Necesito decirle a la gente que esta es mi causa y que yo quiero que ellos participen, dándole las razones por las que necesito que participen y los mecanismos por los que necesito que participen, lo más claro posible. Climate Outreach, una organización europea enfocada en la comunicación sobre el cambio climático, añade un hecho fundamental. La presentación de evidencia científica es necesaria, pero no suficiente para crear conciencia o compromiso ante este fenómeno. El compromiso público o public engagement, particularmente en este tema, se refiere a personas o audiencia activa involucrada en discutir, apoyar, priorizar y actuar ante el cambio climático. ¿Cómo podemos lograrlo? Primero, la base científica es indispensable para generar políticas públicas, leyes y cierta fundamentación de los mensajes. Sin embargo, no hay mejor mensaje que el que se conecta con tu vida, con tus necesidades, con tus ambiciones, con tus expectativas personales, profesionales, individuales. Los ciudadanos, además, son un sector, pero también hay un mensaje que hay que dar a los empresarios, otro mensaje que hay que dar a la comunidad estudiantil, otro mensaje que tenemos que darle, incluso al revés, los ciudadanos, a los políticos, a los legisladores, a los tomadores de decisiones que están regulando todas estas materias en sus respectivos ámbitos de competencia. Diversos estudios sociológicos han encontrado que la empatía juega un papel muy importante durante el proceso de compromiso ciudadano. Para fomentarla, la comunicación es fundamental, pero es necesario que esté acompañada de acciones de confianza, transparencia y, sobre todo, de congruencia. ¿Será que no estamos teniendo los elementos suficientes para desarrollar empatía? La gente no lo entiende. Todavía no entiende qué es esto del cambio climático, todavía no entiende que si sigue contaminando su ciudad, que si no recicla, que si un montón de cosas, no entiende para qué funciona. Y no hay ejemplos para que entienda. La razón por la que la gente sigue sin reciclar es muy sencilla, porque ellos salen y ven al camión de la basura que vuelve a juntar la basura. No hay ejemplos. En este sentido, la empatía se logra cuando la gente vive en carne propia las cosas, cuando tiene ejemplos muy claros o cuando tiene beneficios muy claros. Llevamos casi 3 décadas hablando sobre cambio climático y la sociedad mexicana ya está convencida, pero la gran paradoja es la falta de involucramiento. La comunicación es un apoyo muy importante para desarrollar compromiso, pero hacerlo va a requerir tiempo. Es necesario que comencemos ahora, aunque Donald Trump siga sin estar convencido. Y sí, llevamos 3 décadas hablando y cambiando. Vamos en la dirección que debemos ir y sobre todo con la marcha con la que debemos ir. Parte de esa dirección y esa marcha las lleva en México Amparo Martínez, directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el INEC. Amparo, bienvenida. Muchísimas gracias, Javier, me encanta estar aquí. Vamos a hablar del INEC y del trabajo que hacen ustedes y de algunas de las cosas que vimos en el reportaje de Denise, pero quiero empezar con una pregunta muy personal, un poco relacionada con esa noción de que el miedo no funciona para explicar el cambio climático. Tú tienes nietos, como un montón de gente en este país. ¿No te da miedo a veces imaginar dónde van a poder vivir tus nietos? Sí, claro. Claro, y muchas de las cosas que hago cuando pienso en el futuro, me imagino cuál es el mundo que les va a tocar. Creo que sin duda es cuando se habla de que la gente requiere saber que va a tener beneficios. Yo creo que ese es uno de ellos, el saber qué va a pasar con nuestros hijos, con nuestros nietos, con sus hijos, cómo van a vivir. Y creo que el mensaje es más de que pues estamos en un momento de la historia y de la historia en todos sentidos, del avance tecnológico, del avance de la ciencia y del conocimiento, de la comunicación entre la sociedad, de acuerdos entre los países, en los que tenemos toda la oportunidad de hacer el cambio. O sea, nos está tocando un momento en el que podemos hacer cambios con muchas herramientas. Tenemos la oportunidad, pero no tenemos mucho tiempo.
no tenemos mucho tiempo, pero tú comentabas que hace 30 años estamos hablando de eso, pero hace 30 años íbamos balbuceando, no teníamos muy claro qué podíamos hacer, hacia dónde iba a ir, cómo podíamos hacer sinergias entre las muy distintas crisis que ya vislumbrábamos, porque el cambio climático finalmente no es culpable de todas las demás, es más bien al contrario, claro, ¿no? Un poco. Entonces, cuando ya hablábamos de qué hacer con la crisis ecológica, de biodiversidad, con la energética, con la económica, bueno, no nos habíamos dado cuenta en toda su magnitud de que están todas unidas y de que para salir de una tenemos que ir resolviendo las demás. Claro, pero la única manera de resolverlo no es en la escala doméstica, es en la escala de naciones, por lo menos mediante políticas públicas, de modo que entonces reformulo la pregunta personal del principio, pero esta vez no en tu escala doméstica con tus nietos, y te pregunto, ¿tus colegas en el gobierno federal que están a cargo de otras políticas públicas actúan como si tuvieran miedo de dónde van a vivir sus nietos? Mira, no lo sé, es muy difícil entrar en la cabeza de la gente, pero lo que sí de la gente en lo particular, pero lo que sí creo es que se ha logrado una cierta, o vamos avanzando en una cierta transversalidad de acciones, que se va entendiendo muy poco a poco, como va pasando en todo el mundo, pero que de pronto hay coyunturas que nos permiten acelerarlo. Para mí todo lo de los acuerdos de París y los objetivos de desarrollo sostenible han sido una parte en el que todos los gobiernos del mundo en un cierto momento tuvieron que decidir, que aceptar y que acordar que teníamos que cambiar la forma en la que estábamos desarrollando. Dices acordar y eso supone compromisos por los cuales se va a tener que rendir cuentas. Entonces hablemos no de todos los gobiernos del mundo, sino del gobierno de México y concretamente de la parte del gobierno que está a cargo tuyo, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que tiene obligaciones legales. De hecho, empezamos esta temporada de Simbiosis tratando de ligar investigación científica con políticas públicas de regreso al Plan Nacional de Desarrollo, porque todas las políticas públicas que haga cualquier gobierno tienen que tener en contacto con eso. El cambio climático es un ejemplo inmejorable de eso. Y comunicar cambio climático es competencia directamente del INEC. Examinemos brevemente los problemas de comunicación que señalaba Denise. Según la ONG fundar.org, el ejecutivo, este ejecutivo ha gastado varios miles de millones anuales en publicidad oficial. Es curioso encontrar que 5% de lo que ha gastado se lo lleva a pronósticos deportivos. Si el INEC tuviera ese 5% que tiene pronósticos deportivos, ¿de qué tamaño sería el salto cualitativo de la estrategia de comunicación que ustedes podrían hacer? Bueno, para esto no solamente hace falta dinero, por supuesto que todas las acciones que nosotros hacemos son públicas, se pueden reflejar y yo creo que que en este momento nosotros no teníamos una oficina de comunicación social, sino hasta hace 2 años que empezamos a trabajarlo, y nos parece que sí, efectivamente, necesitaríamos muchísima más comunicación, pero no todo es cuestión de dinero. Hay una cuestión en la que tenemos que encontrar las vetas o las vías de acercarse. Esto comentaban que si es el miedo, si son... yo creo que nuestra información, de acuerdo a lo que toca como entidad pública, está siempre a disposición. El problema yo creo que es cómo se establecen las interacciones y cómo, porque nosotros tenemos interacción con el sector académico, con el sector científico, con el propio sector gubernamental, con el sector privado, en menor medida con el sector social y en menor medida lo digo en términos cotidianos, de nuestro trabajo cotidiano. Pero tal vez, perdón que interrumpa, tal vez ahí está el problema, porque si no es el miedo, uno quisiera pensar que tiene que ser el entendimiento. Con mayores recursos, no solamente para invertir dinero por gastarlo, sino para tener estrategias más pensadas, más basadas en evidencia, digamos. La pregunta central tal vez es, ¿te parece que en el nivel de entendimiento la ciudadanía puede juzgar las políticas públicas, no solamente la recolección de basura y el reciclaje, sino cosas mucho más profundas que vamos a analizar,
¿puede juzgar las políticas públicas porque está recibiendo información de calidad en el nivel necesario? Mira. No solo que esté disponible. Sí. Sino... Entiendo la pregunta. Me resulta de repente un poco incómodo porque con cualquier profesionista, con cualquier sector que hables, la necesidad siempre es dinero. Entonces, siempre o sea, la contestación de que con más dinero harían más cosas, claro que sí, pero a lo que voy es a que efectivamente este último punto que tocabas, la información de calidad me parece mucho más importante. Por supuesto que nosotros y montones de dependencias harían mejor las cosas con mucho dinero, pero no necesariamente ese es el único elemento, más bien no es el único elemento. No es un elemento que, no solo en el INEC, en otras áreas de comunicación de cambio climático, pero en general de ciencias del ambiente, ¿no es un elemento que escasea, sin embargo, en el gobierno? Es un elemento que escasea en el gobierno, en las universidades, tal vez donde menos es en la parte social de organizaciones que trabajan en ello, pero ni siquiera en la parte social en general también escasea. También escasea en la televisión pública, privada y todo esto. O sea, sí necesitamos más recursos, pero me gusta, y eso es evidente y me parece que tenemos que ir por ahí para construir mejores cosas. Pero el quedarse ahí no nos da toda la solución. No nos quedamos ahí, entonces analicemos algo de lo que ustedes sí han puesto en público recientemente. Hace un par de semanas se hizo la presentación pública del inventario de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. Eso es responsabilidad legal del INEC. Totalmente. Cumplen con ella, con los plazos que deben de cumplir. Y le dedicaron una larga conferencia de prensa, casi 2 horas y media, que estuve viendo, está en YouTube, disponible, quien quiera buscarla puede encontrar, y es bastante generosa en evidencia empírica. Vamos a ver ahora en pantalla una de las gráficas, de primera lectura un poco confusa, pero vamos a examinar las partes más relevantes ahorita. Cuando estaba esta gráfica siendo proyectada en aquella presentación, tú dijiste, ahí está claramente la política ambiental, y señalabas la gráfica con un dedo. Tú te referías a la política ambiental respecto de los bosques, la política forestal, y vamos a hablar de eso dentro de un minuto, pero quiero concentrarme primero, hacer una especie de zoom mental en la esquina superior izquierda de esta gráfica que estamos viendo, porque allí es en donde podemos ver claramente de dónde proviene la mitad, esencialmente, de los gases de efecto invernadero que estamos emitiendo a la atmósfera, y vienen de transporte y de lo que aquí se llama industrias de la energía, que esencialmente es generación de electricidad para consumo industrial, sobre todo, y después también para consumo doméstico. Viendo cómo se está repartiendo aquí, el 25% se va en transporte y de ese 25% casi todo es autotransporte, es decir, no es el automóvil individual, son los camiones, son los peceros. Todo el parque vehicular. Todo eso. Y luego la generación de electricidad, y no es lo que nos han vendido como bueno, gas natural, ciclo combinado, etcétera. Viendo nada más esa esquina, ¿qué política infieres de las emisiones de transporte y de generación de electricidad? O sea, ¿no es obvio lo que se tiene que hacer? Sí, lo es, y de hecho es por eso que se están haciendo todos los planes. Es gracias a que a que nos dedicamos a que este inventario fuera actualizado, fuera confiable, estuviera muy verificado, y sobre todo en estas últimas ediciones que hemos hecho, la última que corresponde a todas las emisiones de 2015, lo que hicimos fue discutir cada punto con los sectores implicados, con los que están directamente participando. Lo hicimos con industriales, lo hicimos con todo la industria petrolera, eléctrica, con la cementera, con los del papel, con la industria química. Trabajamos mucho también con los que trabajan agricultura. Y esto fue porque a veces cuando tenemos una información más clara y vemos cuáles son las posibilidades de revertirla, es mucho más probable tener una actitud, como decían en el documental pasado hace un momento, en el reportaje, es mucho más posible encontrar actitudes empáticas. De acuerdo, pero acabas de decir posibilidades de revertirla, y sin embargo, en el mismo Plan Nacional de Desarrollo que abrió la puerta para instrumentos como este inventario que ustedes hacen, 2 metas abajo de donde estaba la que corresponde a cambio climático,
dice el Plan Nacional de Desarrollo en su estrategia 4.6.1, asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país. Y lo que demanda el país es lo que acabamos de ver, una cuarta parte para transporte, una cuarta parte para generar electricidad, nada de lo cual va en las líneas de lo que yo te preguntaba si no era obvio de aquí. Entonces, priorizar combustibles fósiles, cosa que hace el gobierno en los 3 niveles, ¿no contradice abiertamente lo que ustedes presentan como evidencia? Bueno, son 2 niveles. Uno, estamos presentando lo que tenemos como emisiones, qué es lo que lo causa y cómo y de alguna manera cómo hemos llegado a esto, porque en lo que hicimos en este inventario fue además, como actualizamos las metodologías, las pusimos ya realmente en un nivel o en una calidad internacional, le dimos realmente una confiabilidad, ya es auditable, en fin, verificable. Lo que hicimos con esto fue el poner el conocimiento para que las decisiones vayan en este terreno. Y lo que hicimos también fue el que analizamos toda la serie desde que tenemos inventarios de 1990, pusimos las categorías similares, se hizo un trabajo con estas mismas metodologías para que sea comparable y sabemos ahora cómo han ido funcionando estas emisiones. Esto para ligarlo con lo que me dices de las otras formas de los planes, sí, esto sucede en el que tienes por un lado un plan, una meta o un problema específico y por otro lado en sectores que van avanzando con mucho más lentitud hacia lo que tú quieres, están avanzando hacia otro, que es la parte de desarrollo. Entonces, te oigo decir, sí, esto sucede y comprendo por qué en tu posición de gobierno no puedes decir lo que la pregunta implicaba. Hay políticas públicas contradictorias. Pero si no son los argumentos ambientales los que justifican esas contradicciones, déjame examinar un argumento económico, que se desprende de algo que ustedes mismos han hecho. La Ley General de Cambio Climático autoriza al instituto que tú diriges, al INEC, a hacer los estudios que necesite para producir la evidencia que le haga falta y sugerir estrategias y planes. Ustedes encargaron un estudio a una consultora estadounidense que es experta en analizar cadenas de valor en sistemas de producción de energía eléctrica en toda escala. Estamos viendo aquí en pantalla ahora una primera gráfica que compara los costos de producir 1 megawatt de electricidad por cada una de distintas tecnologías. Tenemos tecnología solar, eólica, geotérmica y ciclo combinado. Lo primero que se ve es que los costos en México son comparables con los de Estados Unidos, pero lo segundo es que la solar está apenas un poquito más cara que ciclo combinado, pero la solar no emite gases de efecto invernadero y de hecho la eólica y la geotérmica están por debajo de eso. Y esta siguiente gráfica que vemos ahora es todavía más profunda en economía porque compara el número de empresas involucradas para cada una de estas tecnologías, ahí están por colores, solar, eólica, geotérmica y ciclo combinado, por las etapas de ciclo completo, es decir, desde que se monta la planta hasta que desaparece. Si a más empresas involucradas, más empleo, entonces, ¿no te parece lógico que podemos inferir de aquí que las tecnologías no fósiles van a generar a la larga más empleos? Por supuesto, y esa es la apuesta. Y eso fue lo que fue a comprometer México a los Acuerdos de París y eso es lo que hemos estado construyendo. La cuestión es que estos cambios no se dan repentinamente ni se dan de un día para otro. De hecho, te puedo decir, y con respecto a lo que comentábamos hace un rato, de las políticas contradictorias, que cuando tuvimos que armar, y eso le tocó también al INEC y junto con Semarnat, preparamos los compromisos que iba a hacer el país, se tomó en cuenta que había una parte de emisiones que no íbamos a poder evitar hasta dentro de unos ciertos años. O sea, no nos vamos a poder bajar repentinamente porque no transformas tus plantas, no transformas. Exactamente, eso es lo que está planeado. Y entonces lo que se hizo fue hacer una trayectoria económica y tecnológica. Y en eso ya tenemos, nosotros lo que generamos es el conocimiento para tomar las decisiones. No, pero hablemos de eso, y tengo que interrumpirte porque nos quedan un par de minutos nada más. Tienes razón en eso, pero lo que está ocurriendo en política de generación de energía y de transporte en México va en sentido contrario. Dices, tenemos que empezar, te pregunto,
Vamos a la marcha a la que debemos ir. Mira, a la marcha, a la velocidad nunca vamos a estar satisfechos en ese sentido, bueno, al menos no de momento, pero sí hemos avanzado mucho en lo tengo que decir porque también tengo que ser objetiva. Sí se ha avanzado en la cuestión de energías renovables, por ejemplo, han tenido una penetración mayor de la que esperábamos en proporción de los años. Energía solar casi no contribuye en nada en México a generar electricidad. Pero está avanzando mucho más. Se tiene un cálculo de que para el 2000, que vamos a tener para el 2024 un 35%. Se está cerca de... 2024, 35%. Esas cifras solas revelan en qué estamos. En el minuto que nos queda, Amparo, sí. A partir de esas cifras quiero entonces retomar la pregunta del principio en una escala personal, pero tal vez con una salida un poco optimista. Con el tipo de trabajo que hacen ustedes en el INEC y el que muchos de ustedes harán cuando regresen a la academia, porque están ahí, no son políticos, ¿tienes algún optimismo respecto de cómo van a vivir tus nietos? Depende de lo que hagamos. Y yo creo que si, como mucha gente que conozco, sigue trabajando como está trabajando, y no hablo solamente de la gente en México, sino en muchos lados, creo que tenemos esperanzas, pero tenemos que hacer muchísimo más de lo que estamos haciendo ahora. Y lo tenemos que hacer desde todos los sectores. Esto no le toca solamente al gobierno, esto no le toca solamente a la academia, esto lo tenemos que hacer juntos, tenemos que aprender a hacerlo juntos y a ver en qué momento tienes que tomar la coyuntura adecuada para avanzar lo más que se pueda. Y creo que si aprendemos a tomarlas, vamos a poder hacer muchas cosas. Dejémoslo en esa buena nota para terminar. Amparo Martínez, muchas gracias por venir. Dale.